Nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast y ya van 23, aunque no sé si va a ser el último. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar varios podcasts, no uno sino varios podcasts en este metapodcast diario llamado Al otro lado del micrófono. Y además de recomendaciones de podcast, aquí podrás estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y en definitiva todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte a los 10 podcasts que traigo hoy si quieres conocer el contenido que nos ofrecen o nos ofrecieron. 23º repaso al hilo de recomendaciones de podcast y como decía en la intro, no sé si va a ser el último. Me explico, por varios motivos, ojo. En primer lugar porque me he dado cuenta de que todos estos podcasts, al menos en su mayoría y sobre todo hoy, casi todos están parados desde hace tiempo. Si bien es cierto que como todavía estoy repasando el principio del hilo, todavía, fijaros, si ya llevo 23 ediciones, hoy traigo las recomendaciones que van desde el 221 al 230, los tweets que van desde el 221 al 230. Claro, todos estos tweets, casi todos se hicieron desde el 1 de julio del 2017 al 12 de julio del 2017. Todavía por aquella época, pues bueno, publicaba una recomendación cada día y luego ya lo fui alargando en el tiempo y lo hacía de manera semanal. Pero claro, llegué hasta el 2024 con estas recomendaciones semanales, pero al principio del hilo, cuando todavía llevaba, pues eso, 100, 200, 300 recomendaciones, era algo muy repetitivo en el tiempo y lo hacía cada muy poquito tiempo. Han pasado ya 8 años y es normal que todos estos podcasts, bueno, que todos no, es normal que muchos de estos podcasts pues ya no publiquen o publiquen de manera muy esporádica y bueno, en fin. Y a eso se le suma el hecho de que Twitter cada vez me lo pone más difícil para rescatar este hilo. Si bien yo lo he traspasado a Blue Sky para mantenerlo y tener ahí una copia de seguridad, tengo que ver a ver si saco tiempo y saco este listado de allí y lo transformo, no sé si en un Excel o en algo así, porque me parece, pues oye, un trabajazo. Al final recopilé 700 podcasts distintos recomendándolos y me gusta sobre todo a título histórico, ¿no? Por eso realizo estos repasos, porque hay muchos podcasts de aquí que merecen un pequeño reconocimiento. Muchos de ellos pues, ya han caído en el olvido, pero hay muchos otros que, oye, seguro que vosotros sois oyentes o erais oyentes de alguno de ellos, aunque no publiquen. Pero ojo, no han abandonado todos. Hay alguno por ahí de los 10 que traigo hoy que todavía sobrevive. Pero bueno, dejadme que comience con el repaso para que veáis a lo que me refiero. El primero de los podcasts recomendados hoy es Radio Skylab, un podcast sobre ciencia, tecnología, curiosidades y en definitiva el podcasting espacial que podíamos descubrir en estos episodios. Dejaron de publicar en diciembre del 2023 y como veis, bueno, pues no ha pasado mucho y acumulan un total de 123 episodios que seguramente si sois amantes de la astronomía pues podéis repasar para escuchar todo lo que nos contaron en este caso en este gran podcast, porque tiene muchísima, mejor dicho, tenía muchísima audiencia de todo el ámbito espacial. Nos vamos hasta la recomendación 222, Somos lo Peor, un podcast realizado por Nación Podcast en el que Carlos, Papabader, Sune, Nanok y Sandra pues hacían podcast en vivo y en directo los viernes por la noche sobre humor, sobre sketch y todo lo que se les ocurría por la cabeza, con bastante jaleo, bastante improvisación, en definitiva un podcast muy muy divertido. Se despidieron en junio del 2021 y nos dejaron un total de 30 y tantos episodios, que bueno, ahí quedan en el olvido. Creo que este ya no se puede escuchar porque se borró, al menos eso tengo entendido. Nos vamos hasta la recomendación 223 que decía lo siguiente: otro podcast mezcladito, escucha Hobbies Geeks y ponte al día sobre el cine, la televisión, los cómics o los videojuegos, todo en uno. Y este podcast dejó de emitir hace ya 2 años con casi 100 episodios en su segunda temporada y otros 100 y pico en la primera, bueno, que deleitaron durante muchas semanas
contenido de todo tipo, como decía, sobre cine, series, videojuegos, en definitiva, pues un mezcladito, uno de estos podcasts sobre ocio en general y sobre todas las temáticas que le gustaban a sus contertulios. Nos vamos hasta la recomendación 224, que decía: la excusa, repasar los libros de Pesadilla. El resultado, un podcast de humor con risas aseguradas. Ellos son Temblad, muchachos, temblad. En este podcast leían o leen, porque está ahí que no saben si va a volver, si no, ahora os cuento, leían los libros de Pesadillas en orden cronológico y además los comentaban entre risas y poco respeto por la obra original. Anteriormente lo hacían en Normas de Equivocación, es un podcast que componen los compañeros de Normas de Equivocación, pero ese podcast murió y ahora se pasaron a Temblad, muchachos, temblad. El último episodio de este podcast lo realizaron en Halloween del 2024 y a finales del año pasado. Vamos a ver si vuelven o tienen que hacer otro especial Halloween para este 2025. Nos vamos a la recomendación 225, que decía: escucha el podcast de Mami Futura, quien ha trasladado su blog al formato podcast y además le añade un puntito más de opinión en audio a sus posts. En este podcast, que finalizó hace 6 años, bueno, pues podíamos rememorar todos los posts de Mami Futura con reflexiones sobre maternidad, enfocado pues a la maternidad de supervivencia, por así decirlo. No estaba enfocado 100% a la familia, pero siempre habría que tener en cuenta que hay niños en los temas que trataba Mami Futura. Ya digo, no siempre eran sobre maternidad, pero los niños y sus hijos pues siempre estaban presentes en sus episodios. La recomendación número 226 decía: otra recomendación videojueguil en formato podcast. Esta vez le toca el turno a Methodologic. Methodologic era un podcast sobre videojuegos que dejó de emitir allá por 2022, marzo del 2022, con ni más ni menos que 70 episodios a sus espaldas, 70 episodios con noticias, actualidad, opinión y todo lo relacionado con los videojuegos que les rodeaban, haciendo un símil a mi podcast. Recomendación número 227, un podcast de Emilcar FM, bajo el sello Emilcar FM, presentado por David Isasi, que decía lo siguiente: aprende a ver las empresas de otro modo, aprende a mirarlas con la perspectiva de David Isasi. Y este es un podcast donde dan un paso atrás, o mejor dicho daban, porque ya no se emite, daban un paso atrás para ver lo que los productos no los dejaban ver, las estrategias a largo plazo de las grandes empresas. Presentado por David Isasi y emitido por Emilcar FM. Se dejó de emitir hace ya 6 años, en este caso finalizando el 2019, sobre el estado de la automoción. Fue el último de sus episodios. La recomendación número 228 decía: recién descubierto Spanish Lunch, la visión de España de Mike Randolph y Notice in Spanish, en inglés. Fácil incluso para mí. Y este es un podcast que duró nada más que 3 episodios, pero que a mí me gustó mucho porque, como decía, pues eran 2 personas de origen inglés que recorrían nuestro país y, bueno, pues opinaban sobre lo que se encontraban en cuanto a cultura, comida, viajes y todo lo que España les ofrecía. Bueno, pues daban su opinión sobre nuestro país y la verdad que es curioso, ¿no? Ver, o mejor dicho, escuchar cómo 2 personas de habla inglesa pues recorren nuestro país y ofrecen su opinión sobre todo lo que encuentran, o encontraban, mejor dicho, porque solamente grabaron 3 capítulos. Recomendación número 229. Aprende español con el podcast de Profe DL. Ojo a las prácticas extras que acompañan cada episodio. Y este es digno de recordar, aunque el último episodio fue de mayo del año pasado, mayo del 2024. Me encanta cómo trataban sus podcasts porque ofrecían un montón de contenido interesante, un montón de prácticas y un montón de ejercicios de cada uno de sus episodios en la web de Profe DL. Lógicamente, Profe DL es una escuela online para aprender y enseñar español, pero la cantidad de ejercicios y la cantidad de contenido extra que ofrecían en cada uno de sus episodios, este es un claro ejemplo de un podcast que merece la pena ser recordado y que merece la pena visitar, aunque ya no emita, para aprender de cómo lo hacían, porque ya digo que es un claro ejemplo de un podcast que no solamente es el audio que emite, sino todo el contenido que ofrece,
fuera y dentro del audio, porque es que, ya te digo, estaba súper completo. Multitud de ejercicios, multitud de ejemplos, multitud de enlaces. Mi enhorabuena desde aquí. Y cerramos el episodio de hoy con la recomendación número 230 que decía: ¿estás viciado a Elite Dangerous? ¿Quieres surcar la galaxia acompañado? Escucha EliteCast y disfruta de este podcast dedicado al juego Elite Dangerous. Este es un podcast que yo escuché en su día porque tuve una temporada bastante dedicada a este juego, al Elite Dangerous, un simulador de viajes espaciales, y reconozco que, lógicamente, mientras estás surcando el espacio, aunque sea de manera virtual, pues pasas muchas horas, y hacerlo acompañado de un podcast dedicado al propio juego, porque aunque parezca algo simple, el hecho de los viajes espaciales eran súper complicados y tenía mucho lore detrás y mucha historia. Bueno, en fin, EliteCast es un podcast que, aunque ya dejó de grabar hace 3 años, es muy recomendable, y a ver si hay algún oyente por aquí de este podcast que todavía siga jugando y les quiere animar a que vuelvan, pues mi recomendación es que lo haga, porque era un podcast, yo porque ya no sigo jugando, pero era un podcast que disfrutaba mucho. Y hasta aquí las 10 recomendaciones de hoy, y os voy a dejar los enlaces a estos 10 proyectos. Antes dejaba el enlace al post que daba inicio al hilo, al trocito del hilo. En este caso pues sería el enlace a la recomendación número 220, pero como Twitter está haciendo de las suyas y ya no te dejas seguir el hilo, sino que tienes que ir tweet por tweet, y a mí ya me ha costado encontrar estas recomendaciones, lo que voy a dejar es los enlaces a estos 10 proyectos para que podáis descubrir estos 10 podcasts, y lo voy a hacer en las notas del episodio y además en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo y también EOB Productora, y además las formas de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Espero vuestras opiniones sobre si continuar o no el hilo de recomendaciones a través del canal de Telegram, y nos vemos mañana en un nuevo episodio. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.